En una fastuosa fiesta, un multimillonario humilla públicamente a su empleada doméstica, una mujer negra. Pero el destino tenía otros planes cuando un análisis hospitalario de rutina revela una sorprendente conexión entre ambos. ¿Cómo cambiará este descubrimiento su relación y romperá sus prejuicios? Y si quieres cuidar de tu familia y te gustan los vídeos como este, suscríbete a nuestro canal para tener 10 años de buena suerte. El gran salón de baile de la mansión de Richard Thompson en el Upper East Side zumbaba con la elegancia estudiada de la élite neoyorquina. Las lámparas de araña de cristal proyectaban un cálido brillo sobre el suelo de mármol, donde cientos de zapatos de diseño resonaban contra la superficie pulida. El aire se impregnaba de la sutil mezcla de perfumes caros y champán, mientras el personal de servicio, con sus impecables uniformes negros, se movía entre la multitud con precisión experta. Richard Thompson se encontraba en el centro de todo, su 1,80 m de estatura envuelto en un smoking Tom Ford perfectamente cortado, cuyo precio superaba el salario mensual de la mayoría de las personas. A sus 45 años, su cabello entrecano y sus rasgos definidos le conferían el aspecto distinguido del dinero antiguo, aunque su fortuna era totalmente autodidacta, fruto de agresivas adquisiciones en el sector tecnológico. Manejaba su copa de champán con la confianza despreocupada de alguien que nunca había cuestionado su lugar en el mundo. A su alrededor, un grupo cuidadosamente seleccionado de invitados formaba un círculo admirativo. Emprendedores tecnológicos se aferraban a cada una de sus palabras sobre las tendencias del mercado, mientras que los trepadores sociales reían demasiado alto ante sus observaciones ligeramente divertidas. El CEO de una importante empresa de redes sociales asentía mientras Richard describía la compra de su último yate, mientras dos socios senior de Goldman Sachs competían sutilmente por su atención. Mientras tanto, Jasmine Waters se movía entre la multitud como una sombra, su uniforme negro diseñado para pasar desapercibido. A sus 28 años, su rostro reflejaba una dignidad serena que parecía contrastar con su función como personal de servicio. Equilibraba una bandeja plateada de copas de champán con facilidad experta, pero sus oscuros ojos mantenían una distancia que sugería que su mente estaba en otra parte. Cada gracias que recibía era correspondido con una cortés inclinación de cabeza, cada gesto desdeñoso con una indiferencia aprendida. El contraste entre el anfitrión y la camarera no podía ser más marcado. Mientras Richard acaparaba la atención con cada gesto, Jasmine parecía absorberla, volviéndose casi invisible para los invitados que se servían bebidas sin mirarla a los ojos. Había dominado el arte de anticipar necesidades sin ser advertida, de estar presente sin ser vista. A medida que avanzaba la noche, el alcohol aflojó las lenguas y bajó las inhibiciones. La voz de Richard se hizo más fuerte, sus gestos más expansivos. Se adueñó del espacio cerca de la gran escalera, donde la acústica proyectaba sus palabras por toda la sala. Jasmine se acercó con bebidas frescas, calculando su llegada en un momento de pausa en la conversación. Lo que sucedió después se desarrolló con la claridad en cámara lenta de un accidente de coche. Mientras Jasmine se acercaba para reponer las copas vacías, Richard se giró de repente, haciendo que ella tropezara ligeramente. No se derramó ninguna bebida, pero el casi accidente atrajo la atención. La expresión de Richard pasó de la sorpresa a algo más duro. «Ten cuidado», dijo, su voz resonando en el silencio repentino. «No querríamos arruinarle la velada a nadie con un servicio torpe». Las palabras fueron cortantes, envueltas en una fina capa de humor que no engañó a nadie. Unas pocas risas nerviosas recorrieron la multitud. El rostro de Jasmine permaneció cuidadosamente neutro, años de práctica manteniendo su expresión profesional. Pero algo brilló en sus ojos, un destello de dolor rápidamente enterrado bajo capas de contención aprendida. Enderezó la espalda, ajustó su bandeja y continuó trabajando sin reconocer el comentario. Pero Richard no había terminado. Quizás envalentonado por el alcohol y su público, continuó: «Sabes, siempre digo que encontrar buena ayuda es difícil hoy en día. Sobre todo ayuda que conozca su lugar». Hizo énfasis en las últimas palabras, provocando risas incómodas entre sus invitados. La humillación flotaba en el aire como un perfume pesado. Los compañeros de Jasmine le lanzaron miradas de compasión, pero ninguno se atrevió a decir nada. Los demás camareros se movían con mayor precaución, hiperconscientes de sus movimientos. Los adinerados invitados fingieron no darse cuenta, volviendo a sus conversaciones con una animación forzada. A pesar de todo, Jasmine mantuvo la compostura. Siguió sirviendo bebidas, retirando copas y abriéndose paso entre la multitud con silenciosa eficiencia.
Pero algo había cambiado en su actitud. La distancia en sus ojos se había endurecido en algo más, una mezcla de ira y determinación que sugería que este momento no sería olvidado. La fiesta continuó su elaborado baile de riqueza y estatus, pero el incidente proyectó una sutil sombra sobre el evento. Incluso cuando Richard volvió a su papel de encantador anfitrión, algunos invitados encontraron excusas para alejarse de su círculo inmediato. Los más observadores notaron cómo Yasmín se mantenía con una dignidad casi regia que parecía trascender su uniforme, haciendo que los comentarios de Richard parecieran cada vez más mezquinos en retrospectiva. Nadie sabía que ese momento de crueldad casual pondría en marcha una serie de acontecimientos que destrozarían las cuidadosas fachadas de privilegio y prejuicio que definían su mundo. Por ahora, la fiesta seguía, pero bajo la superficie algo fundamental había cambiado, como las primeras sacudidas antes de un terremoto. Las luces fluorescentes de la sala de emergencias del Hospital Monte Sinaí proyectaban sombras duras en el rostro de Yasmín mientras se sentaba en la camilla. El contraste brutal entre el ambiente estéril del hospital y la opulenta fiesta que había dejado atrás parecía una metáfora de su vida. Su uniforme, aún impecable a pesar de los eventos de la noche, le resultaba constrictivo mientras la enfermera le tomaba los signos vitales. El episodio había comenzado poco después de la humillación pública de Richard. Mientras recogía copas de una mesita auxiliar, Yasmín sintió un mareo tan intenso que tuvo que apoyarse en la pared para no caerse. Un miembro del personal superior, al notar su palidez, insistió en llamar a una ambulancia a pesar de las protestas de Yasmín. Ahora, horas después de que el glamour de la fiesta se hubiera desvanecido, se encontraba respondiendo preguntas médicas rutinarias mientras intentaba ignorar el dolor persistente de las heridas emocionales de la noche. La doctora Sarah Chen, una residente de tercer año con ojos amables y movimientos eficientes, revisó los síntomas de Yasmín con desapego profesional. El mareo podría deberse al estrés o al exceso de trabajo, pero dado que su historial familiar es en gran parte desconocido, me gustaría hacerle algunos análisis de sangre básicos, explicó, tomando notas en su tableta. Probablemente no sea nada grave, pero es mejor ser exhaustivos. Mientras la enfermera extraía viales de sangre, la mente de Yasmín divagaba hacia los fragmentos de su pasado que su madre le había contado antes de morir hace 5 años. Las historias siempre parecían detenerse de golpe, como libros con páginas arrancadas. Su madre, María Waters, había trabajado como empleada doméstica para familias adineradas, al igual que Yasmín ahora. Pero siempre había algo de reserva en su voz cuando hablaba de esos años, particularmente sobre una familia para la que había trabajado a principios de los 90. Tu padre era un buen hombre, decía María, aunque nunca explicaba quién era ni por qué no formaba parte de sus vidas. A veces la vida es complicada, cariño. A veces la gente buena toma decisiones difíciles. Ahora, sentada en la sala de emergencias, esas enigmáticas frases resonaban en la mente de Yasmín con un significado renovado. Las horas se arrastraban mientras Yasmín esperaba los resultados de las pruebas. Los pitidos rítmicos de la sala de emergencias y los anuncios ocasionales creaban un telón de fondo surrealista para sus recuerdos. Recordó la cara de su madre cuando le anunció que había aceptado un trabajo en casa de los Thompson. Algo había destellado en el rostro de María, preocupación, reconocimiento, pero rápidamente lo había disimulado con una sonrisa orgullosa. La doctora Chen regresó con una expresión extraña en el rostro, sosteniendo una tableta que parecía acaparar toda su atención. Revisó los resultados varias veces, su compostura profesional se quebró momentáneamente mientras miraba de la pantalla al rostro de Yasmín. Señorita Waters, comenzó, y luego hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Sus análisis de sangre han revelado algo inesperado. La vacilación de la doctora le heló la sangre a Yasmín. ¿Hay algún problema?, preguntó ella, con la voz firme a pesar de la creciente ansiedad. No exactamente incorrecto, respondió la doctora Chen, acercando una silla. Pero hay algo aquí que requiere una discusión adicional. Sus marcadores genéticos muestran una coincidencia significativa con otra paciente en nuestra base de datos. Hizo una pausa de nuevo, aparentemente sopesando las implicaciones de sus siguientes palabras. Una coincidencia familiar muy cercana, en realidad. Una coincidencia con un hermano, para ser precisos. El mundo pareció inclinarse sobre su eje mientras la doctora Chen seguía hablando. Las palabras Richard Thompson flotaban en el aire como un sueño surrealista, pero la mente de Yasmín se negaba a procesar su significado.
La doctora explicó sobre marcadores genéticos, similitudes de ADN y probabilidades estadísticas, pero todo lo que Yasmín podía oír era el zumbido de la sangre en sus oídos. La revelación permaneció en el aire como una presencia física, transformando la estéril habitación del hospital en el epicentro de un terremoto personal. Todo lo que Yasmín creía saber sobre sí misma, su pasado y su lugar en el mundo cambió y se reajustó alrededor de esta nueva realidad. El hombre que la había humillado hacía apenas unas horas no era solo su jefe, era su hermano. La ironía de la situación no se le escapó. Durante toda la noche, le había servido bebidas a su propio pariente, había soportado su desprecio y había sonreído ante su crueldad casual, sin que ninguno de los dos conociera la verdad que ahora amenazaba con trastocar sus vidas. La distancia que había mantenido, la invisibilidad practicada que había perfeccionado, de repente se sintió como una cruel broma cósmica. Al amanecer, cuando la luz pálida comenzó a pintar las ventanas del hospital, Jazmín permaneció inmóvil, procesando las implicaciones de este descubrimiento. Los resultados del análisis de sangre yacían en su regazo como un detonador, a punto de hacer explotar los mundos cuidadosamente construidos de la sirvienta y el servido. La cuestión no era solo cómo había sucedido, sino qué haría con este conocimiento ahora que lo tenía. El turno de mañana comenzó a llegar, trayendo consigo el ajetreo de un nuevo día, pero para Jazmín, el tiempo parecía suspendido en este momento de revelación. Sabía que una vez que saliera de esa habitación, nada volvería a ser igual. La verdad exigiría reconocimiento, y con ella vendrían preguntas que habían permanecido sin respuesta durante décadas. El sol de la mañana se filtraba a través de los ventanales del estudio de Richard, proyectando largas sombras sobre el mármol italiano importado. Jazmín se detuvo en la puerta, con su pulsera del hospital aún en la muñeca, frente al hombre que ahora sabía que era su hermano. Richard estaba sentado detrás de su enorme escritorio de caoba, su habitual confianza vacilante mientras procesaba los documentos médicos que Jazmín había colocado delante de él. El silencio se extendió entre ellos, cargado de décadas de verdades no dichas. Richard recogió los papeles de nuevo, leyendo los resultados de la coincidencia genética por tercera vez. Sus manos temblaban ligeramente, la única grieta visible en su fachada cuidadosamente mantenida. Cuando finalmente habló, su voz carecía de su habitual autoridad. Esto no puede ser cierto. Debe haber algún error. Jazmín se adentró más en el despacho, con la postura erguida e inquebrantable. El hospital realizó las pruebas 2 veces. La coincidencia genética es concluyente. Compartimos el mismo padre, Richard. Observó cómo él se estremecía al oír su nombre de pila, una pequeña barrera que ya se desmoronaba entre ellos. La confrontación que siguió se desarrolló como una explosión en cámara lenta. Yasmín desató años de frustración contenida, su voz controlada pero intensa. ¿Sabes lo que se siente servir bebidas a gente que te mira como si no existieras? Sonreír y asentir mientras tu propio hermano te hace bromas a tus espaldas. Cada palabra caía como un golpe certero, apuntando a los cimientos de la visión privilegiada del mundo de Richard. Richard se levantó de golpe, su silla rodando hacia atrás. ¿Cómo iba a saberlo? Esto es imposible. Mi padre me lo habría dicho sí. Se interrumpió, dándose cuenta de la debilidad de su defensa. La verdad comenzaba a filtrarse a través de las grietas de su realidad cuidadosamente construida. Yasmín sacó una vieja fotografía de su bolso, su madre en su juventud, de pie frente a una mansión familiar. Mi madre trabajó para tu familia hace 28 años. Nunca me dijo quién era mi padre, pero guardó esta foto. La misma casa, Richard. Las mismas personas. Las mismas mentiras. La revelación golpeó a Richard como una fuerza física. Se hundió en su silla, los recuerdos reordenándose con este nuevo contexto. María, susurró, reconociendo a la mujer en la foto. La recuerdo. Desapareció de repente un verano. Padre dijo que había encontrado otro trabajo, pero él cambió después de eso. Se volvió más distante. La tensión en la habitación cambió cuando la historia personal chocó con la realidad presente. Jazmín se acercó al escritorio, su voz suavizándose ligeramente. Necesito respuestas, Richard. No solo para mí, sino para mi madre, que llevó este secreto hasta la tumba. Que protegió la reputación de otro a costa del derecho de nacimiento de su propia hija. El rostro de Richard se transformó al comprender.
Las implicaciones trascendían con mucho su drama personal. Esta revelación amenazaba su posición social, sus relaciones comerciales y la cuidadosamente construida narrativa del legado familiar. No entiendes lo que esto puede causar. El escándalo, la atención de los medios. No, tú no entiendes, interrumpió Yasmín, su voz cobrando fuerza. He vivido toda mi vida desde fuera, mirando hacia adentro, viendo cómo gente como tú disfruta de privilegios con los que yo solo podía soñar. He trabajado el doble por una fracción del respeto. ¿Y ahora descubro que corre la misma sangre por nuestras venas? Que todo este tiempo, mientras tú dabas fiestas en tu mansión, tu propia hermana servía a tus invitados. El peso de sus palabras resonó en el silencio. Richard se puso de pie de nuevo, acercándose a la ventana. La ciudad se extendía ante él, un paisaje de privilegios que siempre había dado por sentado. Cuando se volvió, su rostro mostraba los primeros signos de una emoción genuina. ¿Qué quieres de mí? La verdad, respondió Yasmín con sencillez. Toda la verdad. ¿Por qué enviaron a mi madre lejos? ¿Por qué me negaron el apellido de mi padre? Y lo más importante, ¿qué vas a hacer ahora que ya no puedes fingir que no existo? Sus miradas se cruzaron al otro lado de la habitación, décadas de separación cristalizadas en este único momento. La dinámica de poder había cambiado irrevocablemente. Richard ya no era solo el adinerado empleador, y Yasmín ya no era solo la sirvienta invisible. Estaban unidos por la sangre y divididos por las circunstancias, obligados a confrontarse no solo el uno al otro, sino también con las estructuras sociales que los habían mantenido separados. Al entrar la luz de la mañana en la oficina, ninguno de los dos se movió. Los documentos sobre el escritorio entre ellos representaban algo más que una prueba genética, eran un puente entre dos mundos que nunca se suponía que se cruzaran. La cuestión ahora era si ese puente se convertiría en un camino hacia adelante o se desplomaría bajo el peso de la verdad. La propiedad de la familia Thompson en Greenwich, Connecticut, se erguía como un monumento al dinero antiguo y a los secretos cuidadosamente preservados. Richard condujo su Mercedes a través de las puertas de hierro, con el agarre firme en el volante mientras se acercaba a la mansión georgiana donde su madre, Eleanor Thompson, mantenía su aislamiento cuidadosamente cultivado del mundo. Eleanor Thompson estaba sentada en su invernadero, rodeada de orquídeas premiadas, cuando Richard entró. A sus 70 años, conservaba el porte aristocrático que había definido su posición social durante décadas. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado, su atuendo impecable, pero sus manos delataban un ligero temblor al dejar su taza de té al ver la expresión de su hijo. «Ya sabes por qué estoy aquí», declaró Richard, colocando los resultados de la prueba genética y la fotografía de María sobre la mesa de cristal entre ellos. El rostro de Eleanor permaneció impasible, pero sus ojos brillaron con un reconocimiento al ver la fotografía. La conversación que siguió desprendió capas de historia familiar como si fueran viejos papeles pintados, revelando las manchas que había debajo. La voz de Eleanor se mantuvo firme mientras comenzaba su confesión, aunque sus dedos torcían el collar de perlas que siempre llevaba. «Tu padre era diferente entonces», comenzó ella. La presión por mantener la posición de la familia, el escrutinio constante de la junta directiva. Encontró consuelo donde no debía. Richard escuchó mientras su madre detallaba el romance entre su padre y María Waters, una relación que había comenzado con miradas furtivas y terminó con un embarazo que amenazaba con desmantelar la cuidadosamente construida fachada de la familia Thompson. «Le ofrecimos dinero», continuó Eleanor, con la voz distante. «Suficiente para empezar una nueva vida en otro lugar. Era la forma correcta de manejar estas situaciones en aquel entonces». «¿Correcta?», la voz de Richard se quebró con incredulidad. «Ustedes enviaron a una mujer embarazada y le negaron a mi hermana su derecho de nacimiento. No hubo nada correcto en eso». La compostura de Eleanor finalmente mostró grietas. «No entiendes los tiempos, Richard. El escándalo habría destruido todo lo que tu abuelo construyó. El nombre de la familia, las conexiones comerciales, la posición social, todo se habría derrumbado». María lo entendió. Aceptó el acuerdo. ¿Aceptó, madre, o la obligaron? Una joven, sola, embarazada, sin recursos para enfrentarse a una de las familias más ricas de Nueva York. Las palabras de Richard resonaban con el peso de su creciente comprensión del privilegio y el poder. El silencio de su madre decía mucho. Finalmente, se levantó y caminó hacia un antiguo escritorio de secretaire en la esquina.
De un compartimento oculto, sacó una pila de sobres amarillentos. María le escribía a tu padre cada año, en el cumpleaños de Yasmín. Él nunca respondió, pero guardó todas las cartas. Se las entregó a Richard con manos temblorosas. Murió cargando con esa culpa, Richard. No cometas el mismo error. Mientras Richard leía las cartas, la magnitud del engaño se reveló. Las palabras de María pintaban un cuadro de lucha, resiliencia y un amor incondicional por su hija. Cada carta incluía una foto, los primeros pasos de Yasmín, sus graduaciones escolares, su primer trabajo. Su padre había visto crecer a su hermana a través de esas misivas secretas, sin reconocer jamás su existencia pero incapaz de dejarla ir por completo. La revelación de la silenciosa vigilancia de su padre sobre la vida de Yasmín golpeó con fuerza a Richard. Pensó en su propia conducta reciente, en cómo, sin saberlo, había perpetuado los mismos patrones de privilegio y desidia que habían marcado la vida de su hermana. La ironía era cruel, se había convertido exactamente en lo que sus padres habían sido, manteniendo su posición social a costa de la más básica humanidad. Eleanor observó a su hijo procesar estas verdades, mientras su mundo, perfectamente mantenido, se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué harás ahora?, preguntó, su voz apenas un susurro en el inmenso invernadero. Richard recogió cuidadosamente las cartas, cada una un fragmento de la historia que debería haber conocido. Voy a hacer lo que padre nunca tuvo el coraje de hacer, respondió. Voy a reconocer a mi hermana y que caiga quien caiga. Al salir de la propiedad, el teléfono de Richard vibró con mensajes de preocupados miembros del consejo y contactos sociales que ya se habían hecho eco de los rumores sobre su posible hermana ilegítima. La maquinaria del control de daños se ponía en marcha, pero por primera vez en su vida, Richard se preguntaba si conservar las apariencias valía el precio de negar la verdad. Las cartas pesaban en su maletín, cada una un testimonio de una vida paralela que había existido junto a la suya, separada solo por las barreras artificiales de clase y circunstancias. El viaje de vuelta a Manhattan le dio tiempo para contemplar la rapidez con la que el privilegio podía convertirse en prisión, y cómo las decisiones tomadas en nombre de preservar el estatus podían resonar a través de generaciones. El sol de la tarde proyectaba largas sombras a través de la oficina de Richard en Manhattan mientras él y Yasmín se sentaban frente a frente, la pila de cartas de su madre entre ellos. El silencio cargaba el peso de décadas de separación, interrumpido solo por los sonidos lejanos del tráfico de la ciudad. Este era su primer intento real de salvar la distancia entre ellos, aunque la tensión aún crepitaba en el aire como electricidad estática antes de una tormenta. Richard se aclaró la garganta, empujando una de las cartas hacia Yasmín. Ella te escribió cada año en tu cumpleaños. Padre las guardó todas. Su voz tenía un dejo de vulnerabilidad desconocido mientras observaba cómo las manos de su hermana temblaban al abrir el primer sobre. La vista de la letra de su madre hizo brotar lágrimas en los ojos de Yasmín, aunque rápidamente las secó. Su frágil paz se quebró con el agudo timbre del teléfono de Richard. Marcus Sterling, miembro del consejo y amigo de toda la vida, había dejado varios mensajes cada vez más urgentes. Richard puso la llamada en altavoz, una decisión que resultaría fatal. La voz de Marcus inundó la habitación, aguda, con una excitación y una malicia apenas contenidas. Richard, tenemos que hablar de los rumores que circulan sobre tu supuesta hermana. La junta directiva está preocupada por las posibles consecuencias para la confianza de los accionistas. Ya he recibido llamadas de varios medios de comunicación pidiendo declaraciones. La pausa calculada que siguió contenía una clara amenaza. Por supuesto, he estado intentando contener la situación, pero sería más fácil si pudiéramos discutir ciertos arreglos. El rostro de Yasmín se endureció al reconocer la voz de un hombre que había asistido con frecuencia a las fiestas de Richard, alguien que nunca se había molestado en mirarla ni siquiera cuando ella le servía bebidas. La ironía de su interés actual no pasó desapercibida para ninguno de los hermanos. La mandíbula de Richard se tensó al comprender las verdaderas intenciones de Marcus. No se trataba de la preocupación por la empresa, sino de una oportunidad para la manipulación. Lo que siguió reveló la compleja dinámica de poder y privilegio. Al parecer, Marcus había estado recopilando información, observando el desarrollo de los acontecimientos con un interés depredador. Tenía documentación de la visita de Yasmín al hospital, copias de los registros de empleados que mostraban sus años de servicio en la casa de Richard, e incluso fotos antiguas que alguien le había vendido mostrando el tiempo que María trabajó para la familia Thompson.
El primer instinto de Richard fue proteger la empresa que había construido, encontrar la manera de silenciar la historia. Pero al abrir la boca para responder, captó la expresión de Yasmín, la misma máscara de control que había usado en innumerables fiestas, escondiendo el dolor tras el profesionalismo. La comprensión lo golpeó como un puñetazo, estaba a punto de perpetuar el mismo ciclo de negación que había marcado sus vidas. En cambio, tomó una decisión diferente. Marcus, interrumpió el monólogo manipulador del otro hombre, lo que sea que creas que vas a lograr aquí, detente. Yasmín es mi hermana. Eso no es un rumor ni una alegación, es un hecho. Y si tú o alguien más cree que puede usar esta situación para obtener ventaja, se equivoca gravemente. La amenaza en la voz de Richard era clara, pero Marcus siguió adelante, revelando su verdadera naturaleza. Piensa en lo que esto significa, Richard. Tu reputación, la imagen de la empresa, todo lo que has construido, todo en riesgo por una hermana perdida hace mucho tiempo, del lado equivocado de las vías. Podemos manejar esto discretamente. El dinero tiene una forma de hacer desaparecer los problemas. Yasmín se levantó de golpe, su dignidad una fuerza palpable en la habitación. He pasado toda mi vida siendo invisible para gente como usted, señor Sterling. Se acabó. Su voz resonaba con la fuerza de quien ya no tiene nada que perder. No quiero el dinero de Richard ni su empresa. Quiero que se reconozca la verdad sobre mi familia, y ninguna maniobra corporativa cambiará eso. El silencio que siguió a su declaración se quebró con el sonido de Marcus colgando la llamada. Richard miró a su hermana con un nuevo respeto, viendo no a la sirvienta que había sido obligada a ser, sino a la líder en la que podría haberse convertido en otras circunstancias. La amenaza de Marcus seguía latente, pero algo fundamental había cambiado entre los hermanos. Al caer la noche sobre la ciudad, Richard y Yasmín comenzaron el delicado proceso de planificar sus próximos pasos. Ya no estaban simplemente unidos por las circunstancias, sino unidos contra un enemigo común, el mismo sistema de privilegios y poder que los había mantenido separados durante tanto tiempo. La ironía no se les escapaba a ninguno de los dos, la verdad que amenazaba con destruir el mundo de Richard podría ser lo que finalmente lo hiciera completo. El día del evento benéfico llegó cargado de una enorme expectación sobre la gala anual de la Fundación Thompson. Richard estaba en su despacho, ajustándose la corbata mientras observaba las unidades móviles de noticias que se congregaban fuera del recinto. La semana anterior había sido un torbellino de reuniones de emergencia del Consejo y comunicados de prensa apresurados, pero nada lo había preparado para lo que estaba a punto de suceder. A pesar de sus mejores esfuerzos por proteger a Yasmín, Richard se sentía cada vez más impotente ante la creciente presión. Marcus Sterling había comenzado una campaña de susurros entre los accionistas clave, sugiriendo que el juicio de Richard estaba comprometido por esta situación familiar. Las acciones habían caído 15 puntos en 3 días, y el Consejo exigía medidas. Cada intento de contener la situación parecía solo alimentar el creciente interés de los medios. Mientras tanto, Yasmín había experimentado una transformación que a la vez impresionó e inquietó a Richard. Había desaparecido la discreta camarera que pasaba desapercibida. En su lugar se erguía una mujer que se movía con una determinación inconfundible. Había pasado la semana anterior estudiando documentos corporativos, aprendiendo sobre el trabajo de la fundación y preparándose para lo que consideraba su responsabilidad, no solo consigo misma, sino con aquellos silenciados por la riqueza y el privilegio. El evento benéfico en sí se convirtió en un campo de batalla de sutiles guerras sociales. Las mismas personas que antes habían ignorado a Yasmín ahora observaban cada uno de sus movimientos con un interés depredador. Llevaba un vestido negro sencillo pero elegante, su cabello natural peinado con serena dignidad. Mientras se movía entre la multitud, lo hacía con la compostura de alguien que pertenecía allí por derecho, no por permiso. Cuando llegó el momento de los discursos, Richard sintió un nudo en el estómago al ver a Yasmín acercarse al podio. Esto no formaba parte del programa previsto, pero ella había insistido, y él se encontró incapaz de negarle ese momento. El silencio cayó sobre la sala mientras ella tomaba posición, cientos de acaudalados donantes esperando a ver cómo se desarrollaría este drama. Buenas noches, comenzó Yasmín, con voz firme. Muchos de ustedes me conocen como la mujer que les servía las bebidas en innumerables eventos en esta misma sala. Esta noche, me presento ante ustedes como la hermana de Richard Thompson, y tengo algo que decir sobre el precio del silencio y el costo de la verdad.
Lo que siguió no fue el escándalo que muchos habían anticipado, sino más bien un análisis reflexivo sobre el privilegio, la oportunidad y la responsabilidad. Jazmín habló de la fuerza de su madre, de las barreras invisibles que separaban a las personas no por mérito sino por circunstancias, y de la responsabilidad que conllevaba el privilegio. No desafió a su audiencia con ira, sino con una evaluación lúcida de su poder colectivo para generar un cambio. La respuesta fue variada. Algunos invitados se removieron incómodos, evitando el contacto visual. Otros se inclinaron hacia adelante, cautivados por la autenticidad de sus palabras. Al fondo de la sala, Marcus Sterling observaba con una furia apenas contenida cómo su escándalo esperado se transformaba en algo que se le escapaba de las manos. Richard lo observaba todo con una comprensión cada vez mayor. Cada mirada de desaprobación, cada comentario susurrado, le mostraba exactamente cómo él mismo había parecido a los demás durante tantos años. El peso de esta revelación le oprimía el pecho mientras veía a su hermana acaparar la atención que él siempre había dado por sentada. Cuando Yasmín concluyó su discurso, cruzó la mirada con Richard al otro lado de la sala. En ese momento, compartieron un reconocimiento tácito de cuánto habían avanzado y cuánto les quedaba por recorrer. Los aplausos que siguieron no fueron atronadores, pero sí genuinos, provenientes principalmente de los miembros más jóvenes del público, que reconocieron el viento del cambio cuando lo escucharon. Después del evento, Richard encontró a Yasmín en la antigua oficina de su padre, mirando fotos familiares que ahora tenían un nuevo significado. «Has empezado algo que no podemos controlar», dijo, sin estar del todo seguro si lo decía como advertencia o como cumplido. Yasmín se volvió para mirarlo, con una expresión resuelta. «Tal vez es hora de que las cosas se nos escapen de las manos. Tal vez eso es exactamente lo que necesita suceder». Cogió una foto de su padre y estudió su rostro. «No podemos cambiar el pasado, Richard, pero podemos elegir qué hacemos con la verdad ahora que la conocemos». La cobertura mediática del día siguiente fue intensa, pero no fue la historia escandalosa que Marcus había esperado. En cambio, el discurso de Yasmín había cambiado la narrativa, forzando una conversación más amplia sobre privilegios, responsabilidad y la posibilidad de un cambio. La Fundación Thompson, en lugar de resultar dañada por la revelación, se encontró en el centro de un diálogo necesario sobre riqueza, oportunidades y justicia social. Las recién establecidas oficinas de la Fundación Thomson Reuters ocupaban toda la planta 42 de un rascacielos de Manhattan. Richard y Yasmín estaban sentados en la sala de juntas, frente a un grupo de posibles inversores que representaban tanto la vieja como la nueva riqueza. La tensión en la sala era palpable mientras Richard presentaba su visión para una fundación que se centraría en la equidad educativa y la discriminación en el lugar de trabajo. Su asociación había evolucionado en algo que ninguno de los dos había previsto. A pesar de su ADN compartido, años de patrones de comportamiento arraigados generaban una fricción constante. Richard aún se sorprendía interrumpiendo a Yasmín en las reuniones, mientras que ella a veces luchaba por expresar sus opiniones directamente, recurriendo a los hábitos deferentes de su antiguo rol. Cada interacción requería un esfuerzo consciente para superar estas dinámicas profundamente arraigadas. Durante esta reunión en particular, Richard se encontró observando a Yasmín mientras describía su programa piloto para apoyar a estudiantes universitarios de primera generación. Su estilo de presentación se había vuelto más seguro, pero notó cómo algunos de los inversores más antiguos apenas ocultaban su escepticismo. Un capitalista de riesgo, James Morrison, la interrumpió repetidamente con una condescendencia apenas disimulada. «Todo esto suena muy idealista», dijo Morrison con tono desganado, examinando sus gemelos de oro en lugar de mirar a Yasmín a los ojos. «Pero hablemos de los aspectos prácticos. Richard, seguramente entiendes que los inversores necesitan algo más que historias edificantes sobre diversidad». Antes de que Richard pudiera responder, Yasmín dio un paso al frente. El silencio cayó sobre la sala mientras ella proyectaba un exhaustivo análisis de datos que mostraba el impacto económico de la desigualdad educativa. Su voz llevaba la autoridad de alguien que había vivido las estadísticas que presentaba. «Esto no son cuentos bonitos, señor Morrison. Son oportunidades de mercado desaprovechadas y capital humano desperdiciado. Cuando hablamos de diversidad, hablamos de innovación, competencia y crecimiento». Richard observó el cambio de dinámica mientras Yasmín desmantelaba metódicamente cada objeción con datos concretos y soluciones prácticas. Reconoció en ella la misma mente estratégica de la que él mismo se enorgullecía, moldeada de manera diferente por las circunstancias,
pero no por ello menos aguda. La constatación le produjo una mezcla de orgullo y arrepentimiento, orgullo por quien ella era, arrepentimiento por los años de potencial que habían sido reprimidos. La reunión llegó a su clímax cuando Morrison, claramente incómodo por ser desafiado por alguien a quien consideraba una forastera, cometió un error fatal. Seamos honestos, dijo, su voz rebosante de condescendencia. ¿No es toda esta fundación simplemente control de daños por el escándalo de la familia Thompson? El silencio que siguió fue ensordecedor. Richard sintió que la ira le subía, pero antes de que pudiera hablar, Yasmín respondió con tranquila dignidad: el único escándalo, señor Morrison, es que se necesitó una prueba genética para que gente como usted reconociera el talento y la inteligencia en alguien que les servía las bebidas. Si no ven la oportunidad de negocio en cambiar esa realidad, quizás no sean el inversor visionario que buscamos. La sala estalló en reacciones apenas disimuladas. Algunos inversores se removieron incómodos, mientras otros intentaban ocultar su aprobación. Richard se puso de pie, encontrando finalmente su voz. Caballeros, damas, creo que hemos escuchado lo suficiente para saber quién comparte nuestra visión y quién no. Los interesados en seguir adelante pueden contactar a nuestra oficina. Los que no, bueno, el futuro avanzará con ustedes o sin ustedes. Mientras los inversores se retiraban, Richard y Yasmín permanecieron en la sala de juntas, procesando lo que acababa de ocurrir. El silencio entre ellos era diferente ahora, no la tensión incómoda de sus primeras interacciones, sino la comprensión compartida de aliados que habían enfrentado un desafío común. «Sabes», dijo Richard finalmente, «pasé años creyendo que sabía todo sobre cómo dirigir un negocio exitoso. Pero viéndote ahí». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Ves cosas que yo no veo, perspectivas que nunca consideré. Quizás eso es lo que perdimos todos estos años, no solo una conexión familiar, sino una forma completa de entender el mundo». Yasmín lo observó por un momento antes de responder. «La fundación no se trata solo de compensar el pasado, Richard. Se trata de crear un futuro donde historias como la nuestra sean imposibles, donde el talento y el potencial no estén enterrados bajo el prejuicio y el privilegio». El peso de su propósito compartido los envolvió mientras contemplaban el horizonte de la ciudad. La Fundación Thomson Reuters representaba algo más que una empresa conjunta o un intento de redención. Se había convertido en un testimonio de lo que podía suceder cuando caían las barreras y se reconocía verdaderamente el potencial humano. La tarde otoñal proyectaba largas sombras a través del despacho de Richard mientras examinaba los documentos extendidos sobre su escritorio. Habían comenzado a circular correos electrónicos anónimos entre los miembros de la Junta, que contenían registros detallados de los acuerdos financieros pasados de la familia Thompson, incluido el pago realizado a Maria Waters décadas atrás. Las huellas dactilares de Marcus Sterling estaban por todas partes en este ataque calculado, aunque demostrarlo sería otra cuestión completamente diferente. La relación de Richard con Yasmín había evolucionado hacia algo que ninguno de los dos había anticipado. Su determinación compartida de construir algo significativo a través de la fundación había creado un puente a través de años de separación. Sin embargo, el peso de sus diferentes experiencias seguía influyendo en cada interacción. Cuando Richard llamó a Yasmín a su despacho para discutir la última crisis, se sorprendió a sí mismo moviéndose automáticamente hacia su posición habitual detrás del escritorio, el asiento del poder que siempre había ocupado. En cambio, eligió sentarse a su lado en una de las sillas de visita, un gesto pequeño pero significativo. «Marcus está intensificando la situación», explicó, mostrándole la última tanda de documentos filtrados. «Ya no se limita a amenazar con exponer viejos secretos, está intentando pintar a la fundación como una tapadera elaborada, sugiriendo que estamos utilizando los recursos de la empresa para beneficio personal». La ironía de Marcus acusando a otros de manipulación no pasó desapercibida para ninguno de los hermanos. Yasmín estudió los documentos con la atención cuidadosa que alguna vez había empleado para anticipar las necesidades de los invitados en las fiestas. «Tiene miedo», observó, su voz cargada de la perspicacia de alguien que había pasado años leyendo las señales sutiles del poder y el privilegio. «No del escándalo, tiene miedo porque estamos teniendo éxito. El trabajo de la fundación está cobrando impulso, y está cambiando conversaciones que él preferiría mantener controladas». Su charla fue interrumpida por una alerta de noticias en ambos teléfonos. Una importante publicación empresarial había publicado un reportaje, claramente procedente de Marcus, que detallaba presuntas irregularidades en la Fundación Thomson Reuters.
El artículo presentaba a Richard como un hombre de negocios comprometido por la culpa familiar, y a Yasmine como una oportunista que se aprovechaba de una coincidencia de ADN conveniente. Richard sintió la familiar oleada de ira, el instinto de proteger su reputación a cualquier precio. Pero al mirar a Yasmine, vio algo diferente en su expresión, no derrota, sino determinación. Ella había pasado toda su vida siendo subestimada y menospreciada. Esto era solo otro campo de batalla en una guerra que había estado librando desde la infancia. El enfrentamiento con Marcus llegó antes de lo esperado. Llegó sin previo aviso a las oficinas de la fundación, su habitual compostura pulida mostrando grietas de desesperación. La conversación que siguió reveló la verdadera profundidad de su traición. Había estado vigilando a Yasmine mucho antes de los resultados de la prueba de ADN, sospechando su conexión con la familia Thompson. La revelación accidental en el hospital había sido orquestada, parte de un plan a largo plazo para obtener ventaja sobre Richard. Lo que Marcus no había previsto era la fuerza del vínculo que se había formado entre los hermanos. Mientras exponía sus demandas, el control mayoritario de la fundación, la renuncia de Richard a puestos clave en la junta directiva y un retorno al statu quo que él conocía, no se dio cuenta del sutil intercambio de miradas entre Richard y Yasmine. Años navegando las corrientes invisibles del poder habían enseñado a Yasmine a reconocer la debilidad disfrazada de fortaleza. Vio a través de la fachada segura de Marcus hasta el miedo que ocultaba, miedo al cambio, miedo a perder el control, miedo a un mundo donde el privilegio por sí solo ya no garantizaba el poder. Ricardo, por su parte, finalmente comprendió lo que su hermana siempre había sabido: la verdadera fuerza no reside en mantener el control, sino en tener el coraje de dejar que los viejos sistemas se derrumben para que puedan surgir otros nuevos. La confrontación llegó a su clímax cuando Marcus, frustrado por su frente unido, cometió un error crucial. En su ira, reveló documentos que probaban que conocía la existencia de Jazmín desde hacía años, incluyendo fotos de vigilancia de María. Su intento de fortalecer su posición expuso en cambio la naturaleza calculada de sus acciones, transformándolo de un hombre de negocios preocupado en un depredador manipulador a los ojos de cualquiera que se enterara. Mientras Marcus se marchaba furioso, lanzando amenazas finales sobre reputaciones destruidas y carreras arruinadas, Ricardo y Jazmín compartieron un momento de silenciosa comprensión. La batalla que les esperaba sería difícil, pero ya no luchaban solo por sí mismos. Luchaban por cada persona que alguna vez había sido silenciada por sistemas de privilegio, por cada verdad que había sido enterrada para proteger a los poderosos. Las luces de la ciudad comenzaron a brillar afuera mientras planeaban sus próximos movimientos. El trabajo de la fundación se había convertido en algo más que una forma de corregir los errores del pasado, era una plataforma para un cambio fundamental. Y mientras enfrentaban los desafíos que se avecinaban, ambos hermanos reconocieron que su mayor fuerza no residía en su ADN compartido, sino en su compromiso compartido de crear un futuro diferente. La revelación de la manipulación a largo plazo de Marcus envió ondas expansivas por la comunidad empresarial de Nueva York. Los periódicos matutinos publicaron titulares sobre espionaje corporativo y violaciones éticas, pero bajo la cobertura sensacionalista se escondía una historia más profunda sobre poder, privilegio y el costo de mantener las apariencias. Ricardo y Jazmín se encontraron navegando un panorama transformado donde las viejas alianzas cambiaban y surgían nuevas oportunidades. La Fundación Thomson Reuters experimentó un crecimiento inesperado a raíz del escándalo. Jóvenes emprendedores tecnológicos y filántropos de la nueva generación, atraídos por el mensaje de cambio auténtico de la fundación, se presentaron con su apoyo. Vieron en la historia de Ricardo y Jazmín un modelo para abordar las desigualdades sistémicas creando un impacto social medible. Los programas de la fundación se expandieron más allá de las iniciativas educativas para incluir consultoría de equidad en el lugar de trabajo y transformación de la cultura corporativa. El estilo de liderazgo de Jazmín evolucionó de maneras fascinantes. Sus años observando desde la periferia le habían brindado una perspectiva única sobre el comportamiento organizacional. Durante una reunión de junta directiva particularmente crucial, demostró esta comprensión diseccionando silenciosamente las dinámicas de poder ocultas que habían permitido que situaciones como la manipulación de Marcus prosperaran. Su análisis no fue amargo ni acusatorio, en cambio, ofreció soluciones prácticas para crear estructuras corporativas más transparentes y equitativas. Richard observó la transformación de su hermana con una mezcla de orgullo y profunda autorreflexión. Comenzó a reconocer cómo su propio éxito se había construido sobre ventajas no reconocidas. Durante un taller de la fundación,
compartió esta comprensión con un grupo de ejecutivos corporativos. Solía pensar que mis logros eran únicamente el resultado del trabajo duro y las decisiones inteligentes. Ahora entiendo que el privilegio no se trata solo de riqueza, sino de puertas que se abren automáticamente para algunos mientras permanecen firmemente cerradas para otros. La atención de los medios trajo nuevos desafíos. Algunos medios intentaron sensacionalizar su historia, reduciéndola a un relato simplista de redención o venganza. Otros intentaron enfrentar a los hermanos entre sí, buscando señales de conflicto o resentimiento. Lo que estas narrativas pasaron por alto fue la realidad matizada de dos personas aprendiendo a superar no solo su división personal, sino las brechas sociales más amplias que habían moldeado sus vidas. La respuesta de Jazmín a la publicidad reveló su creciente confianza. En lugar de rehuir la atención, la utilizó estratégicamente para destacar la misión de la fundación. Durante una entrevista televisada, abordó la complejidad de su viaje. Esto no se trata solo de dos hermanos que se descubren el uno al otro. Se trata de reconocer cómo los sistemas de privilegio se perpetúan a sí mismos y cómo podemos elegir conscientemente crear un cambio. El éxito de la fundación comenzó a influir en las políticas corporativas más allá de su esfera inmediata. Las empresas comenzaron a examinar sus propias prácticas de contratación y culturas laborales. Algunos de los mismos ejecutivos que antes habían descartado a Jazmín ahora buscaban su consejo para implementar iniciativas de diversidad significativas. La ironía no se les escapó a ninguno de los dos hermanos. Las mismas estructuras de poder que los habían mantenido separados ahora se estaban transformando gracias a su esfuerzo conjunto. La evolución personal de Richard también continuó. Durante un evento de la fundación, se encontró sirviendo café a los participantes, un acto simple que habría sido impensable meses antes. El momento no pasó desapercibido para los empleados veteranos que habían presenciado su transformación de un CEO imperioso a un comprometido defensor del cambio. Su relación con Jazmín había alterado fundamentalmente su comprensión del liderazgo y el servicio. Cuando el otoño se convirtió en invierno, las oficinas de la fundación bullían de actividad. Se lanzaban nuevos programas, se formaban alianzas y el cambio real estaba echando raíces. Sin embargo, bajo los éxitos visibles, tanto Richard como Jazmín lidiaban con desafíos personales más profundos. El peso de su historia compartida, tanto los años perdidos como las verdades reveladas, seguía influyendo en sus interacciones de maneras sutiles. Una tarde, mientras revisaban las solicitudes para el programa de becas de la fundación, Jazmín hizo una pausa para reflexionar sobre su viaje. «Sabes que es extraño», dijo, mirando las luces de la ciudad. «Todos esos años que pasé siendo invisible en salas como esta, en realidad estaba aprendiendo. Aprendiendo cómo funciona el poder, cómo se toman las decisiones, cómo sucede realmente el cambio. Ahora estamos usando ese conocimiento para abrir puertas a otros». Richard asintió, comprendiendo las múltiples capas de significado en sus palabras. Habían superado el impacto inicial de su conexión para forjar algo que ninguno de los dos había esperado, una sociedad que desafiaba no solo sus propias preconcepciones, sino los mismos sistemas que habían moldeado sus vidas separadas. En el estudio privado de Richard, partículas de polvo bailaban en la luz del atardecer mientras abría con cuidado un diario de cuero gastado que había encontrado entre las pertenencias de su madre. Eleanor había fallecido tranquilamente mientras dormía la semana anterior, dejando tras de sí una casa llena de secretos cuidadosamente preservados. Entre ellos, este diario, cuyas páginas estaban llenas de la precisa caligrafía de su padre, documentando pensamientos que nunca había expresado en voz alta. La última entrada contenía un sobresellado dirigido a Jazmín, fechado pocos días antes de la muerte de su padre. Las manos de Richard temblaban mientras llamaba a su hermana, comprendiendo que esa carta podría reescribir todo lo que creían saber sobre su historia compartida. En menos de una hora, Jazmín llegó a la mansión, su presencia ahora familiar en habitaciones donde antes se movía como una sombra. Juntos, se sentaron en la biblioteca donde generaciones de Thompson habían tomado decisiones que afectaron incontables vidas. Richard le entregó a Jazmín el sobresellado, observando cómo rompía cuidadosamente el sello de lacre que había protegido las últimas palabras de su padre durante más de una década. El contenido de la carta reveló una verdad más compleja de lo que ambos habían imaginado. Su padre, William Thompson, no simplemente había abandonado a María y a su hijo por nacer. La carta detallaba un fondo fiduciario cuidadosamente construido, establecido en secreto, que contenía una parte significativa de la fortuna Thompson.
William había previsto que Yasmín lo heredara en su 25º cumpleaños, pero su muerte inesperada y la intervención de Eleanor habían mantenido esta verdad enterrada. El fondo fiduciario había seguido creciendo, administrado discretamente por un pequeño banco privado en Suiza, acumulando una riqueza que legítimamente pertenecía a Yasmín. La revelación impactó a ambos hermanos de manera diferente. Richard sintió el peso de años de privilegios inmerecidos, comprendiendo ahora que su posición como único heredero se había construido sobre un engaño deliberado. Jazmín asimiló la noticia con su habitual elegancia, aunque sus manos apretaban la carta con la fuerza suficiente para arrugar el papel. Lo intentó, susurró, rompiendo el pesado silencio. A su manera, limitado por su tiempo y circunstancias, intentó hacer lo correcto conmigo. Su voz transmitía la complejidad de emociones que conllevaba descubrir que su padre la había reconocido, aunque solo fuera en secreto. La verdad obligó a ambos hermanos a enfrentarse a preguntas difíciles sobre riqueza, responsabilidad y justicia. El valor del fondo fiduciario había crecido hasta rivalizar con la propia herencia de Richard, con el potencial de reconfigurar la dinámica de poder entre ellos una vez más. Pero la respuesta de Jazmín sorprendió a todos, incluido Richard. En una reunión de emergencia de la junta directiva convocada para abordar este nuevo acontecimiento, Jazmín propuso fusionar el fondo fiduciario con los activos de la fundación. Este dinero se ocultó por vergüenza y miedo, explicó a los directores reunidos. Transformémoslo en una fuerza para un cambio abierto y una oportunidad genuina. Richard observó a su hermana dominar la sala, viendo en ella la líder que siempre tuvo el potencial de ser. Su propuesta no se trataba solo de dinero, sino de transformar los mismos sistemas que los habían mantenido separados. La fundación ampliaría su misión, utilizando los recursos combinados de ambas herencias para generar un cambio sostenible en la educación, el empleo y la equidad social. De pie juntos en el podio durante la conferencia de prensa que siguió, Richard y Jazmín presentaron un frente unido que representaba algo más que una reconciliación familiar. Se habían convertido en socios en una misión mayor, utilizando su historia compartida como catalizador para un cambio significativo. Nuestra historia es única, dijo Jazmín a los reporteros congregados, pero los sistemas que nos separaron no lo son. Hoy, estamos comprometiendo no solo dinero, sino todos nuestros esfuerzos para desmantelar esas barreras. Richard asintió, añadiendo, la Fundación Thomson Reuters se centrará en crear oportunidades a las que no se deba acceder con un análisis de ADN. Mientras los flashes de las cámaras se apagaban y los reporteros se dispersaban, los hermanos permanecieron en el escenario, sus sombras fundiéndose en la luz del atardecer. El viaje que había comenzado con un momento de crueldad en una fiesta se había transformado en algo que ninguno de los dos habría podido imaginar, una alianza que prometía remodelar no solo sus propias vidas, sino las de incontables personas que habían sido frenadas por las mismas barreras invisibles que ellos habían superado. «Sabes», dijo Richard en voz baja, la carta de papá quizás trataba de dinero, pero la verdadera herencia aquí es la oportunidad de hacer algo significativo con él. Yasmín sonrió, comprendiendo la verdad en sus palabras. Juntos, habían descubierto que la verdadera riqueza no reside en lo que posees, sino en lo que eliges hacer con ello. La historia de los hermanos Thomson Reuters se contaría muchas veces en los años siguientes, pero su verdadero impacto no radicaba en las revelaciones dramáticas ni en la sustancial herencia. Radicaba en los cambios silenciosos que siguieron, en las salas de juntas de las empresas, donde las voces que antes se ignoraban comenzaron a ser escuchadas, en las universidades, donde las becas abrieron puertas que habían estado cerradas, y en la perspectiva gradualmente cambiante de aquellos que ostentaban el poder y los privilegios. Su viaje había comenzado con una prueba genética que demostró que eran familia. Terminó con el entendimiento de que la verdadera familia, al igual que el verdadero cambio, no se construye con sangre, sino con elecciones, acciones y el coraje de afrontar verdades difíciles al servicio de un futuro mejor.